nuestros hermanos que nos ven a través del canal de YouTube. Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra edifique tu vida y quiero preguntarte cuál es la actitud con la que quieres cerrar el año y con la actitud que quieres iniciar el próximo año, si Dios lo permite. Amén. Y bueno, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y para mi vida, como lo ha sido para mi vida. Amén. Estudiando esta palabra, el Señor habla de muchas maneras, ¿verdad? Efectivamente, nuestra hermanita Lidia acaba de decirnos que cada vez que vamos a cerrar un año, pues el Espíritu de Dios a través de nuestro pastor nos guía y nos lleva a que nosotros meditemos y que pues reflexionemos y que permitamos que Él obre, ¿verdad?, de nuestra vida. Así es de que te decía acerca de la actitud con la que tú quieres cerrar este año. Muchas veces nosotros que nuestra vida cambie. ¿Cuántos queremos que nuestra vida cambie? Que mejore nuestra relación, que mejore nuestras finanzas, que mejore nuestro matrimonio, que mejore nuestras relaciones con nuestros papás, que mejore nuestras relaciones con nuestra pareja, que mejore nuestra relación con nuestros hijos. Y queremos todos siempre una mejor vida, ¿sí o no? Una mejor calidad de vida, una prosperidad no solamente económica, sino emocional y espiritual sobre todas las cosas. Pero la pregunta aquí es esta, y quiero que meditemos en esta mañana y que el Espíritu del Señor use mi vida conforme a su voluntad y que Él sea hablándote. Amén. Amén. ¿Qué estás dispuesto a cambiar de tus actitudes para que tu vida mejore? Porque todos nosotros queremos que nuestra vida mejore, ¿cierto? Y si tú quieres eso, necesitas hacer un cambio, porque si yo quiero que mi vida mejore y sigo haciendo las cosas de la misma manera y sigo reaccionando de la misma manera y sigo hablando de la misma manera y me sigo comportando de la misma manera, sigo hablando como hablo y sigo actuando como hablo, pues jamás voy a tener resultados diferentes. Los resultados siempre van a ser los mismos resultados. Así es de que yo te pregunto a ti, joven, ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu vida cambie? Porque todos nos quejamos, jóvenes, chicos, niños, grandes, todos, ¿sí o no? Nos quejamos y a veces hasta blasfemamos con nuestras actitudes y a veces, la verdad, lastimamos no solamente a nuestros cercanos, a nuestro próximo, sino y a nuestros padres y a nuestros familiares y a nuestros hermanos. Lastimamos el corazón de Dios con nuestras actitudes. Eso es lo más importante, que necesitamos reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cómo queremos cerrar el año? ¿Y cómo estamos afectando el corazón de Dios? Yo te quiero invitar a que hoy, somos bien poquitos y de verdad le pido al Señor que me use, porque va a ser una palabra corta, concreta, precisa y que sea de edificación. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿tú has pensado? Sabemos que somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Hay una cabeza, hay extensiones, hay manos. A mí me usa como boca el Señor. Soy una colaboradora, pero somos un cuerpo. A lo mejor uno es uña. Por decir un ejemplo, pero si una uña se te entierra, ¿se te duele tu cuerpo? ¿Caminas bien? Afecta. Es decir, lo que quiero invitarte a que reflexionemos hoy es que tu actitud afecta el cuerpo de Cristo. ¿Edifica el cuerpo o lo afectamos? Y decimos, no, yo no hago nada. Yo estoy joven. Yo soy nuevo en el Evangelio. No, pues yo pues nada más voy y escucho la palabra. Pero nuestra actitud afecta el cuerpo. Te veamos o no te veamos. Pero el Señor conoce. Y te quiero decir que lo que tú hagas impacta completamente al cuerpo de Cristo. Y eso es algo, híjole, que cuando uno lo comprende y te cae como el 20 y el Espíritu del Señor te abre el entendimiento, dices, ¡ay! Híjole, no me imaginé que yo afectara de esta manera con mis actitudes el cuerpo de Cristo. Y sobre todas las cosas, que yo lastimara el corazón de Dios, aunque lo haga a escondidas, aunque nadie me vea, Dios sabe. Es decir, no te estoy diciendo nada malo como la pornografía y eso, y más allá de eso, joven, o las masturbaciones y eso. Te estoy hablando simplemente de la actitud del corazón, de la mente, de lo que haces, de lo que piensas y de lo que dices, etc. Así es de que esa es hoy
la invitación a que tú reflexiones cómo queremos cerrar el año, porque necesitamos tomar decisiones importantes para que nuestra vida sea transformada. ¿Amén? Amén. Y sin el Espíritu de Dios no lo vamos a poder hacer nunca. Amén. Entonces quiero ir a la palabra, quiero ir a Efesios 4, 21 al 24, ¿sale? 4:21 de Efesios dice, y te lo quiero yo leer, bueno, vamos a leerlo en esta versión primero, y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Te lo voy a leer en la NTV porque ahí está súper claro y quiero enfocarme en esta versión, en este día y en este momento. Y dice la versión NTV, vamos a ser un poquito pacientes, hermanos. 21. Bueno, si quieres aquí la tengo, yo la leo aquí, sin problema, Karen. 4:21 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, escuchen bien, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Te lo voy a volver a leer. Dice, escúchame por favor, pon aquí y vamos a ser tolerantes porque estamos aprendiendo a manejar el nuevo programa. Amén. Dice en la NTV Efesios 4:21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Fíjate bien cómo dice aquí en el versículo 24. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y en el 23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esa palabrita de dejen que el Espíritu les renueve es bien importante. ¿Por qué? Dios es Dios. El Espíritu de Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad que sí? Siempre y cuando tú y yo, exacto, le permitamos. Pero si yo no me doy cuenta, no tomo conciencia, no se me abre el entendimiento de que estoy afectando mi entorno, que estoy afectando mi vida, que estoy afectando la iglesia, que estoy afectando mi matrimonio, que estoy afectando mis hijos, que estoy afectando mi padre, si yo no tomo conciencia, pues en primera yo no voy a dejar. Si yo no le permito al Espíritu Santo que obre en mí, el Espíritu de Santo nos da el libre albedrío. Él nos deja. Él nos deja. Nosotros necesitamos decirle y pedirle que nos ayude al Espíritu Santo, pero si nosotros decimos, yo estoy bien, en la psicología hay algo que se llama posición existencial. Yo estoy bien, tú estás mal. Esa es una posición existencial errónea. Ella está bien y yo estoy mal. Error. A veces yo estoy bien y a veces estoy mal.
Eso es lo más sensato, porque no todo lo que nosotros, el Señor ha hecho cosas buenas en nosotros, ¿verdad? Pero hay algunas actitudes que nosotros estamos haciendo y repetimos una y otra vez y otra vez. Y además de todo, repetimos de generación en generación. Y vemos los que son padres, papá igual al hijo, hijo igual al nieto. Entonces se van repitiendo de generación en generación y nosotros sabemos que eso se llama maldición generacional. Y muchas de esas cosas nosotros las traemos arrastrando de actitudes pasadas, ¿cierto o no? Esto es bien importante y esta versión a mí me parece que es donde nosotros necesitamos enfocarnos. Dice, en cambio dejen, repite conmigo, en cambio dejen, ahora di así, en cambio voy a dejar que el Espíritu de Dios renueve mis pensamientos y mis actitudes. Ese puede ser un buen propósito para terminar el año, ¿cierto? Así es que yo quisiera pedirte que hoy pensaras en qué actitudes necesitas cambiar. ¿En qué actitudes necesito cambiar? ¿En qué actitudes yo necesito decirle al Espíritu de Dios, ayúdame porque yo no puedo con esta actitud? Yo no puedo dejar de hacer esto. Sola no puedo, sin ti no puedo, te necesito. Fíjate bien, yo me he dado cuenta que como siempre las generaciones, siempre, yo no sé tú, pero a mí me pasaba igual, los jóvenes no les gusta hacer qué hacer, no les gusta ayudar en la casa, no les gusta trabajar y no les gusta que les mande, ¿sí o no? A mí no me gustaba. Yo llegaba de la escuela, de la secundaria, de la escuela cansada, llegaba con mucho sueño y con hambre y me enojaba que mi mamá me dijera, mi mamá daba de comer a unas personas de Aurrera en aquel entonces. Y mi mamá me decía, lava los trastes, Becky. Híjole, era un enojo, era una actitud. ¿Y qué crees que hacía? Se me rompían los trastes. Como si, es que se me rompió. Y eran unas regañadas porque mi actitud era incorrecta, era mala. Era una actitud fastidiosa, rebelde, me enojaba, era una actitud y yo me enojaba más porque además cuando me pasaba eso me regañaban, entonces me ponía peor, furiosa y lo que provocaba, y esto nada más es una anécdota para que veas que una actitud mala lleva a otra cosa y a otra cosa mala. Fíjate lo que hacía yo, lo hacía de mala, se me rompía y después me regañaban. Y después, como yo era, decía mi mamá, rabiosa, así me decía, Rebeca, rebelde, rabiosa, hacía berrinche y me metía en la pileta de agua, ¡pum!, para que se me quitara y decía, a ver si sigues rabiando. Es decir, esta fue una enseñanza fuerte y yo después de muchos años pude comprender que una actitud lleva a otra. No era lo correcto, pero en su momento era lo necesario, porque solamente así se aplacaba ese espíritu de rebeldía tan terrible, que no se fue nunca con eso, ¿verdad? Solamente el Espíritu de Dios fue el que ha ido limpiando, el que ha ido sanando, el que ha ido transformando y el que ha ido regenerando mi vida. Pero te lo doy como ejemplo porque yo veo que así es la situación. Y los papás, y los esposos, y las esposas, y en general todos tenemos muchas actitudes que necesitamos verdaderamente y de una vez por todas este 2022 que estamos por cerrar, pedirle al Espíritu de Dios que nos transforme. Vea la iglesia. Hay una indiferencia total. Fíjate bien, hoy empieza el Mundial del Fútbol. En la mañana no había transporte. Mi carro se descompuso y estuve esperando como 30 minutos un transporte. No hay transporte, no hay gente y todo el mundo se paraliza. Se paralizó la ciudad por él. Y ve la iglesia. Hay una actitud y nuestras actitudes están muy fundamentadas en nuestras emociones, lamentablemente, en nuestros deseos, en lo que queremos, en lo que no queremos, y eso no es correcto. Por eso aquí dice la palabra de Dios que es lo más importante. Dejen que el Espíritu Santo transforme sus pensamientos y sus actitudes. Yo te quiero preguntar, ¿tú quieres dejarle? Amén. Para poder dejarle necesitas hacer una lista de qué actitudes. Porque te voy a decir una cosa, si tú sigues sabio en tu opinión de que tú estás bien, jamás el Espíritu Santo te va a hacer transformarte, ni porque no le vas a permitir, porque tú dices estoy bien. Y te digo una cosa, las mujeres
¿Sabes de qué adolecemos? De la necedad. Mucha necedad. Él es el que está mal, mi esposo es el que está mal y yo estoy bien, porque él es el esto y cuidado, hermano, cuidado, hermana. Cuidado, porque la necedad es una actitud del corazón que no es buena. No es buena ante los ojos de Dios. Así es que hoy yo te quiero pedir, y yo le quiero pedir al Espíritu de Dios que nos dé una actitud de fe. Hello, actitud de fe. ¿Por qué actitud de fe? Porque la fe es lo único, es decir, creer que Él es el único que puede transformar mi mente y mi corazón. Si yo empiezo a tener esa actitud para que Él transforme mi manera de actuar, va a transformar mi vida. Pero si yo no tengo esa fe y si yo no creo, muchas veces decimos y venimos aquí y alabamos y bendecimos y hablamos y predicamos, pero negamos la eficacia de la palabra y negamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa, aquí se ve todo se ve, hermano, con nuestros testimonios, nuestras actitudes. No alabamos, no bendecimos, no colaboramos, no participamos, no sembramos, no queremos. Yo quiero dar las gracias en este día a las personas que llegaron a ayudarnos o ayudarme a hacer el aseo. Gracias por su actitud. Gracias, porque nosotros necesitamos saber que si venimos a la iglesia, necesitamos venir con una actitud de recibir. No de resistir, sino de recibir. No de resistir, sino de servir. No de resistir, sino de dar y de bendecir. ¿Amén? Amén. Bueno, fíjate bien, hay una anécdota de un joven que caminaba y que iba buscando, se fue de su ciudad, porque en su ciudad todos eran malos. Y llega a otra ciudad y lo encuentra un anciano y le pregunta: ¿qué tipo de personas hay aquí? Y el anciano le contesta: ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo son las personas? Y les dice: son malos, son asesinos, son violadores. Y el anciano le contesta: aquí vas a encontrar lo mismo. Y el joven sigue su camino, no se queda en la ciudad. Dijo: no, aquí yo no quiero. Y se sigue. Y llega otro joven y le pregunta al anciano: ¿qué tipo de personas hay aquí en esta ciudad? Y el anciano le contesta: de donde tú vienes, ¿cómo son las personas? Y el anciano le dice, y el joven le dice: son personas buenas, trabajadoras, son personas que son sabias, son entendidas, son personas colaboradoras, son personas alegres. Y el anciano le dice: aquí en esta ciudad vas a encontrar lo mismo. Es decir, el problema no es la ciudad, el problema es lo que nosotros tenemos en el corazón. Porque nosotros somos los que llevamos las cosas a donde vamos. ¿Sí? ¿Te queda? Y esta palabra es importante porque aquí dice que nosotros le podamos permitir al Espíritu de Dios. Aquí en la casa del Señor hay muchas personas que se han quejado por lo que hay aquí. Murmuradores, retractores, enojones, es que ahí no, es que ahí sí, es que etcétera, 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 pero no es lo que hay en nosotros. El problema somos nosotros. Víctor Frank, un psicólogo, que esta historia nos la ha contado el pastor varias veces, él en el campo de concentración, y hay una anécdota porque él vivió muchas cosas y él dijo algo importante y dijo: lo único que a mí no me pueden quitar es la libertad para poder decidir cómo enfrento esta vida, cómo enfrento mi actitud con la que yo he decidido enfrentar este campo de concentración, esta situación, porque era lo único que le pertenecía. Y él decidió enfrentar todo eso con una buena actitud. ¿Tú te imaginas lo que vivía en un campo de concentración ese hombre? Imagínate, ni idea tenemos, de verdad ni idea tenemos. Era algo terrible. Pero él dijo: a mí no me pueden quitar la libertad para poder decidir cómo actuar ante esta situación. Entonces lo que yo te quiero decir es que nadie te va a decir a ti, nadie va a meter en ti una buena actitud, nadie va a poder en ti hacer algo que tú no quieras. Y escúchame bien, y lo estoy reiterando demasiadas veces, a ver si nos queda de una vez por todas: ni el Espíritu Santo, ni el Todopoderoso Dios va a poder transformar tu vida si tú no quieres. Entonces ya no te quejes, ya no nos quejemos. Mira, hay muchas veces
en que nosotros, por nuestro pasado, por nuestra infancia, por lo que vivimos, porque mis padres se divorciaron, porque me dejaron, porque me abandonaron, porque mi mamá me metía en la pileta del agua, porque me rechazaron, porque mi esposo se fue, porque no me ama, porque me divorcié 3 veces, porque mi esposo es gruñón, porque X, por esto, porque mis papás me hicieron, porque mis papás, que nosotros justificamos nuestras actitudes, justificamos con nuestro pasado nuestras actitudes del presente y además saboteamos nuestro futuro. Entonces, eso es algo bien importante porque nosotros no podemos seguir justificando nuestras actitudes con nuestro pasado. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:4. Acompáñame. Primera de Juan, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tienes? Si lo tienes, dime amén. No te enojes, hermano, no, pon una buena actitud. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Ay, ¿cuántos estamos contentos? Amén. Amén. El Espíritu, dáselo fuerte porque es para el Señor. Alábalo, bendice su nombre. Amén, amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Amén. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. 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 Nosotros decimos amén. Qué bueno. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Siempre y cuando tú le dejes. Porque a veces mayor soy yo. Mi ego, mis decisiones, lo que yo quiero. Y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero sabemos que a veces nosotros nos amachinamos en nuestras actitudes y decimos, yo estoy bien, ella está mal. Y bueno, tú sabes, en la consejería espiritual y en la consejería con la profesión que yo tengo, encontramos a poquitas personas que hablan de sí y que con la conciencia clara dicen, estoy mal, necesito ayuda, soy yo la que algo no funciona en mi mente y en mi corazón, hay algo que yo necesito porque me va mal y cada vez me va peor. Poquitas personas, el 3% de la población mundial reconoce, porque la mayor parte de las personas que llegamos a consejería, muchas y la mayoría dice con el dedo acusador, es ella, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi pastor, es que los líderes, es que mis hijos, es que mis hijas, es que, ¿qué crees? Somos nosotros. Entonces, de una vez por todas, evalúa tu vida. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo está tu maternidad? ¿Cómo está tu paternidad? ¿Cómo estás como joven? ¿Cómo estás? Los jóvenes ya no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque se ha apoderado de ellos algo que es miedo, como miedo, inseguridad. Y esa es una justificación terrible, porque Dios te quiere bendecir. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, ¿o no? A ver, joven, di conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy yo te pregunto, ¿lo crees? Amén. 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 ¿Lo crees? Amén. Entonces, si tú le permites al Espíritu de Dios que Él obre, Él va a cambiar tu vida, Él va a cambiar tus actitudes. Y necesitamos pensar en este día, ¿qué actitudes son las que están saboteando mi mente, mi corazón, mi vida? A veces no somos nada perseverantes y dejamos todo para después. Es una cosa que a mí, de verdad, digo, ¿por qué no lo hago? ¿Pero por qué no lo hago? Y se me pasa el tiempo y se me pasa el día y se me pasan las horas y no hago lo que necesito hacer. ¿Por qué? Y hago muchas cosas, porque mi mente necesita ordenarse y yo necesito pedirle al Espíritu de Dios que me ayude a administrar mi tiempo, mi vida y que Él sea poniéndome el querer como el hacer por su buena voluntad, porque con mi voluntad yo no voy a poder hacer nada. De verdad te lo digo. Dice la palabra de Dios, bueno, te quiero decir algo importante, que esto del cambio de actitudes, hay 3 principios de los que yo te quiero hablar. Requiere un compromiso y un trabajo de 24 por 24, o sea, de todo el tiempo.
Yo no puedo tener una buena actitud en la mañana y una pésima actitud en la tarde-noche. Necesito comprometerme a trabajar todo el tiempo, 24/24 o 7/24, como lo quieras ver, porque no puedo tener una buena actitud un mes y al siguiente mes una mala actitud. Y otra vez, por eso yo te digo, ¿cómo quieres finalizar el año? ¿Y cómo quieres iniciar el año? ¿Y cómo nos vamos a comprometer para que Dios nos ayude a transformar nuestra vida? Porque si no le decimos al Espíritu de Dios, ayúdame, tú y yo sabemos qué es lo que necesitamos dejar, ¿cierto? Tú y yo sabemos, la apatía, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, porque todo eso tiene actitudes, la altivez, todo tiene actitudes. El ser demasiado sensible, el miedo, todo tiene actitudes, la apatía, actitudes, una actitud apática. Y necesitamos pedirle a Dios, dame una actitud de fe, Señor, dame una actitud de conquista, dame una actitud de guerrero, dame una actitud de hijo de Dios, dame una actitud humilde, para poder reconocer que yo te necesito. Todos aquí somos menesterosos, necesitados del Espíritu de Dios. ¿Habrá alguno que no necesite transformar alguna actitud aquí? ¿Cómo va con tu perdón? ¿Cómo vas en la actitud del perdón? El rencor, el odio, de verdad, la falta de perdón. ¿Sabes por qué se divorcian los matrimonios? Porque no se perdonan. ¿Y es fácil perdonar? No, no es fácil. Pero nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice amén, dale un aplauso al Señor. Y dice la palabra de Dios. En Romanos 8:31 y 32 dice la palabra del Señor. Acompáñame. Romanos 8:31 y 32. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, dime amén. 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 Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice el siguiente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también una actitud diferente? ¿Cómo no nos dará también una visión diferente? ¿Cómo no nos dará un espíritu noble, afable, humilde? ¿Cómo no nos podrá transformar a su imagen y semejanza? Porque ese es el reto, destruirnos a nosotros mismos, ¿cierto? Si Él nos dio a su único Hijo, si Él pagó el precio, ¿cómo no nos dará? Él nos lo quiere dar, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere transformar, Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mira, ni te gozas, o te voy a volver a decir, Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tú ni lo crees, ni lo creemos, porque nuestra actitud está así como de derrota, triste. ¿Cómo están tus finanzas? Mira, hermano, yo he padecido esa situación. Profesionalmente hablando, hay necesidad. La gente no quiere ir con un psicólogo, menos con un psicólogo cristiano. Es decir, no quieren pagar. No va. Algo está pasando y yo le pido a Dios que me revele, porque a lo mejor hay algunas actitudes que yo necesito darme cuenta. ¿Cierto o no? Así tú también. ¿Cómo vas en tu trabajo? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? Y te lo repito una y mil veces, ¿cómo vas en la escuela? Con una actitud tan apática no vas a poder prosperar. Necesitas una buena actitud de guerrero, de conquistador, una actitud de esfuerzo y de valentía. Porque si no, no vamos a conquistar nada. Y mira la iglesia cómo está. Y la responsabilidad no solamente es de nuestros pastores, ¿verdad que no? Tenemos responsabilidades. Te digo una cosa, la gente se va murmurando porque no recibe lo que quiere. ¿Esa será una buena actitud? Ese es un engaño del enemigo,
porque aquí es un hospital, aquí estamos nosotros siendo tratados, transformados, sanados, liberados. Y no quiero decir con esto que no tomemos conciencia de nuestras actitudes, porque nosotros somos responsables muchas veces de las cosas que nosotros testificamos sin hablar, te dije, y necesitamos tomar conciencia. Pero ve cómo estamos. Así es de que vete haciendo la lista para que hoy entreguemos al Señor cuáles son las actitudes que necesitamos entregar. Hay vicios que venimos cargando de nuestra vieja naturaleza y de la mala manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres. Hay cosas que nosotros no nos hemos percatado muchas veces y que son argumentos de vida que se hacen creencias, porque son tradiciones y costumbres que se hacen creencias, y en nosotros se hacen verdades porque es bueno. Pero la única verdad es la palabra de Dios. Así es de que todo lo que tú creas que es bueno necesitas pasarlo por el tamiz de la palabra de Dios para que tú compruebes que sí es lo bueno, lo agradable y lo que es la voluntad del Señor. Amén. 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 Mira, dice la palabra de Dios, te voy a volver a reiterar Efesios 4:23. Lamentablemente no podemos proyectar aquí la NTV, pero quiero decirte cómo está nuevamente esto, y me gustaría mucho pedirte que en el nombre de Jesús tú te grabes este versículo, porque este versículo puede llevarte verdaderamente en la NTV a que nosotros tengamos esa disposición. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla del enemigo. Y es donde manda dardos de fuego al enemigo en pensamientos, y nuestros pensamientos se convierten en actitudes. Y si tú y yo no nos damos cuenta que ese campo de batalla, y que tenemos una batalla, que vivimos en una guerra espiritual, que estamos siempre, todo el tiempo, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes cómo nos devora? Nos devora a través de pensamientos. Y ya nos hizo sentir mal, ya nos enojamos, ya discutimos, ya estamos tomando decisiones equivocadas. Así es de que si nosotros no tomamos la decisión de una vez por todas y entregamos todas aquellas cosas que están afectando nuestra vida, porque nosotros con nuestras actitudes lo atraemos, así como el viajero va y pregunta, ¿cómo son aquí? Y ahí le dijeron, no, pues son asesinos, son agresivos, pues eso es lo que tiene la persona. Así es de que dijo, aquí vas a encontrar lo mismo, porque uno ve lo que quiere ver, lo que tiene en el corazón, lo que tienes en la mente. Y la mayor parte de los seres humanos casi vemos lo malo, poca gente vemos lo bueno, y nos perdemos de la bendición de poder conocer a un ser tan maravilloso a veces que está a nuestro lado, porque siempre queremos ver lo malo por naturaleza, y eso es algo terrible. Generalmente vemos lo malo, pocas veces vemos lo bueno. Los esposos, las esposas, los padres, los hijos espirituales con los pastores y los líderes, eso es importante. Dice Filipenses 3:14, y dice la palabra del Señor, y eso es muy importante. Por eso yo te decía hace un momento, es necesario que trabajemos 24/24. Y Filipenses 3:14 dice, 13 y 14, dice 13. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Repite conmigo esto, o léelo conmigo. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y el siguiente versículo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando lo que quedó atrás. Esa es una decisión que es necesaria tomar, una actitud de olvidar ya lo que quedó atrás. Pero te digo una cosa, nosotros sacamos desde que éramos niños y justificamos nuestras actitudes porque no olvidamos. Y por eso nos agarramos de una manera terrible, porque no olvidamos. Olvidar es perdonar. ¿Cómo estás en la actitud del perdón?
¿Cómo estás en verdadero olvido? ¿Cómo está tu caminar? ¿Estás siguiendo, prosigues hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús? ¿Estás aquí? Yo sé que sí, porque estás aquí, yo te felicito, porque esa es una actitud correcta. No importó el frío, no importó el calor, no importó el mundial, no importó que no hay transporte, no importó, tú estás aquí y esa es una buena actitud. Yo te felicito porque tú veniste con una buena actitud. ¿De dónde veniste? A lo mejor te fuiste al desfile de la escuela y llegaste como pudiste y lo hiciste. Esa es una buena actitud que va a tener una recompensa. No importa, pero ¿sabes una cosa? El Señor ve tu actitud. La verdadera intención del corazón, el Señor la ve y el Señor la premia, porque Él conoce con qué fe veniste. Y tú estás aquí, así es que yo quiero darte a ti y decirte que date un aplauso. Dale un aplauso al Espíritu del Señor, porque Él fue el que puso en tu corazón el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y no importó, te digo una cosa, no importó nada de las situaciones, ninguna cosa, porque tú veniste a escuchar palabra de Dios. Amén. Tú veniste a oír algo que te avive el espíritu. Te digo que sé que nuestros pastores y nuestro pastor es una bendición, pero siempre él ha dicho: yo no me llevo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí. Tú vienes a escuchar la palabra del Señor, no vienes a ver un hombre, tú vienes a alabar y bendecir el nombre del Señor. Y puede ser que tengas ganas de saludar a tu pastor, pero tú vienes a escuchar la única verdad, que es la palabra del Señor. Y aquí está diciendo que nosotros necesitamos olvidar, y que ciertamente no es que yo ya lo haya alcanzado. En el versículo 13 dice: una cosa hago, ciertamente olvidando lo que quedó atrás. Quiero que pienses hoy cuántas cosas no has olvidado y por las cuales estás a punto de tomar decisiones incorrectas. ¿Cuántas cosas y por las cuales tú no tomas tu lugar? ¿Cuántas cosas tú no has dejado atrás? Porque estamos por cerrar un año y nosotros tenemos arrastrando desde que teníamos 5, 6, 7, desde que estábamos en el vientre, y seguimos tratando y llevando y arrastrando tantas malas actitudes porque no olvidamos, porque no perdonamos, porque no dejamos atrás, y nuestra actitud sigue siendo de rencor, de resentimiento, de odio, de fracaso. Hermano, Dios nos quiere bendecir, hay una profecía, yo lo creo que Dios nos quiere bendecir, pero yo estoy saboteando la profecía, tal vez con mi actitud. ¿Sabes de cuál? De incredulidad. Decimos que sí, pero no creemos a veces. Negamos la eficacia de la palabra por nuestra actitud de incredulidad. No sé si te pasa a ti. Mira, te voy a contar algo y es para la gloria de Dios, aunque es un testimonio fuerte. A mí me dijeron que yo iba a tener unos hijos, que Dios me iba a bendecir. Y yo dije, sí, amén. Y yo lo creí, supuestamente. Hijos espirituales, puedo tenerlos. Pero a mí me estuvieron por regalarme unos gemelitos. Y me dio miedo. Entonces, ¿tengo fe? Tuve fe. Eso era cuando empezaba yo con el conocimiento de la palabra, hace 9 años. Me dio miedo y dije, ¿qué voy a hacer yo con unos hijos? Ni siquiera entendía que era una profecía cumplida, una promesa cumplida. No entendía nada. Y tiene poco que el Señor me confrontó y dijo, ¿tú me crees? Tú no me has creído. Porque el Señor pudo haber hecho conmigo que yo tuviera un hijo del vientre, sí o no. Para Él no hay imposibles. Entonces me confrontó de una manera terrible. Yo me levanto, yo predico y todo. Y el Señor me dijo, sí, tú predicas, muy elocuente, has negado la eficacia de mi palabra. No crees, no creíste. Y eso me dolió profundamente. Y lo tengo que decir porque es verdad. Decimos aquí, sí, yo lo creo, pero quiero que lo pienses bien. ¿Crees verdaderamente en el poder del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Él todo lo puede. Y Él está diciendo, si tú lo dejas, Él va a transformar tus pensamientos y tus actitudes. Si tú y yo lo dejamos. Y eso se va a tener que ver con nuestro testimonio, hermano. Con nuestra vida. Con nuestra vida diaria. Con nuestra maternidad, con nuestra paternidad, con nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa. Aquí se ve como hermanos en Cristo. Te dije que nuestras actitudes afectan al cuerpo de Cristo. Y eso jamás lo pensamos.
Y es algo que confronta totalmente, porque si a mí me duele una uña, se afecta a todo el cuerpo. Es decir, no es necesario que seas tan importante, a lo mejor ni siquiera te ves, pero tu actitud afecta el cuerpo. Ve la iglesia. Y esto es importante, hermano, porque no olvidamos lo que quedó atrás. Porque no proseguimos a la meta, porque vivimos como si, y se nos pasa la vida, y se nos pasan las oportunidades, y se nos pasan las bendiciones, y se nos pasan las promesas. Dios es Dios y Dios es fiel, pero nosotros somos los que con nuestras actitudes podemos estar negando la eficacia y retrasamos las promesas. El pueblo de Dios estuvo 40 años dando vueltas hasta llegar a la tierra prometida. Con nuestras actitudes nosotros podemos retardar las promesas. Así es de que no importa tan joven o no importa tan grande o no importa cuántos años tengas en el evangelio, esta palabra es para que tú te la lleves en el corazón y que de una vez por todas tú y yo decidamos cómo vamos a terminar este año y cómo lo vamos a empezar y qué actitudes vamos a dejar, porque Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántas cosas hay que dejar atrás verdaderamente? Ya soltarlas, ya entregarlas, ya continuar, porque tenemos un lastre pesado que no soltamos y nuestra actitud va siendo cada vez peor. Por eso, porque no soltamos, porque no dejamos. Hay una historia de José el Soñador que no la voy a leer porque tú la sabes. José el Soñador. José el Soñador fue odiado por los hermanos. Era el menor. El antepenúltimo, era odiado por los hermanos, lo aventaron en un pozo, lo vendieron, la esposa de Potifar lo quiso seducir, la esposa de Potifar engañó a Potifar, lo metieron en la cárcel. ¿Cuántos años? Lo metieron en la cárcel, estuvo en la cárcel. Es decir, una tras otra, muchísimas cosas pasó, pero al fin, ¿sabes qué es lo que le rescató a José el Soñador? Su actitud. Él jamás dejó de creer en Dios. Él siempre confió que Dios estaba con él. Él siempre confió en sus promesas. Él pudo salir adelante porque siempre tuvo una buena actitud. Y donde estaba, prosperaba. En la cárcel, en la casa de Potifar. Y él llegó a ser el segundo del faraón, el gobernador de Egipto. Dios lo puso por padre de Faraón, así dice la palabra. Y a través de él, el pueblo entero no murió de hambre, porque por eso había un propósito por el cual vivía y vivió todo lo que vivió. Estuvo siendo preparado y capacitado. Así es de que deja de lamentarte, hermano, por lo que has vivido. Dejemos de lamentarnos, porque nuestra actitud no se puede fundamentar ni en nuestras emociones ni en nuestro pasado. Nuestras actitudes se tienen que fundamentar en la palabra de Dios, que es la única verdad. Y el Espíritu de Dios es el único que puede transformar. Si no nos transformamos en nuestra mente, porque dice la palabra de Dios que no nos podemos conformar a este siglo, sino que nos necesitamos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, ¿verdad? Y lo declaramos, y lo aprendemos, y lo leemos, y lo decimos. Pero el único que puede transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, es el Espíritu de Dios, si tú y yo lo dejamos. ¿Tú quieres dejarlo en este día? ¿Tú quieres dejarlo a partir de hoy? ¿Tú quieres entregarle todas las cosas que no están siendo buenas? ¿Tú quieres que tu vida cambie? ¿Que tus hijos estén aquí? ¿Que alaben y bendigan el nombre del Señor? ¿Por qué se han ido tus hijos? ¿Porque el pastor es malo? ¿Porque la hermana Vicky predica horrible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es por tu testimonio, no hay otra. Los hijos son los peores jueces o los mejores jueces. Entonces, hermano, así están las cosas. José el Soñador logró llegar a ser el gobernador de Egipto. Pasó muchas cosas, sabemos la historia, pero al final el Señor premió su fe, porque él tuvo una actitud siempre de fe, siempre de fe. Nunca se quejó, nunca renegó, nunca blasfemó. Necesitamos aprender de ese varón.
Así es de que si tú fuiste rechazada desde el vientre, pues gloria a Dios, porque hay un propósito grande. Al final tú vas a ver un sueño realizado. Seguramente si tú y yo creímos y seguimos adelante al supremo llamamiento que está en Cristo Jesús, yo lo creo. Yo creo que mi vida va a ser transformada. Yo no creo que yo sea una mujer que me voy a quedar así. Yo lo creo. Yo creo que el Señor quiere bendecirnos en grande manera y que nos quiere llevar verdaderamente de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo lo creo, aunque todas las cosas parezcan lo contrario, porque hoy vemos por un espejo, como por un espejo. Pero un día vamos a ver la gloria de Dios cara a cara. Yo lo creo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Acompáñame y cuando lo tengas dime amén. Amén. Ok, dice: de modo que si alguno está en Cristo, léelo conmigo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú y yo somos nuevas criaturas desde que tuvimos y conocimos al Señor y confesamos su nombre, y el Espíritu de Dios nos selló con su Espíritu, con las arras de su Espíritu, y declaramos que somos nuevas criaturas. Pero el proceso de santificación, de transformación, es un proceso que necesitamos trabajar cada día. 24/24, es un compromiso que necesitamos tener. El compromiso no es de los pastores, y Dios lo puede hacer siempre y cuando tú y yo verdaderamente nos despojemos del viejo hombre. Así es de que yo te invito en este día a que tú te vuelvas a dar conciencia y que tengas claro de qué cosas son las que te tienes que despojar del viejo hombre, de aquello que traemos arrastrando todavía. Tal vez sean vicios, tal vez sean malos pensamientos, también tal vez sean malos hábitos, tal vez sean formas de pensar, formas de hablar, tal vez sean conductas de necedad, actitudes en donde creemos que tenemos la razón y nos amachamos y nos enojamos y nos corrigen. Porque te voy a decir una cosa, dice la palabra de Dios que para el justo es bálsamo que le reprendan, pero para el necio, no. Y tú y yo batallamos con el carácter, batallamos con nuestras actitudes. Estamos por cerrar un año, 2022. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor.